la locura que lo llevaba en pos de sus ambiciones. Aquí vemos el contrario. Este espíritu maligno ha tomado posesión de este animal para llevar al hombre a una ambición desmedida, a una ambición que es terrible, terriblemente destructora y dañina, y ya lo vamos a ver, ¿no? Ciertamente este hecho, hermanos, no está declarado distintivamente en los libros canónicos, ¿ya? Como lo vamos a ver, los libros canónicos del Antiguo Testamento. Pero eso es simplemente por la misma razón educacional que llevó a Moisés a transcribir el relato exactamente como le había sido dado. Moisés está escribiendo aquí exactamente como se le fue dado por Dios. Él no está añadiendo nada, pero lo está poniendo de esa manera por dos cosas importantes que vamos a ver. Él está escribiendo de manera pura y de una forma objetiva un suceso externo y visible. Los primeros padres vieron a la serpiente que se acercó y habló. Es algo externo, es algo visible. Ellos lo están viendo, no lo están imaginando. La Biblia no nos está mostrando allí un relato alegórico, sino es algo visible y es externo. La serpiente fue y habló. ¿Ya? Eso es lo que Moisés está dejando claramente. Y sin alusión alguna a la causalidad. Tampoco está él mencionando la causalidad por la cual la serpiente habló, sino que nosotros, cuando miramos las Escrituras en el contexto general, vamos deduciendo, por lo que Dios nos está revelando en su palabra, que ese animal, que era inferior al hombre, pudo haber hablado por la influencia de un espíritu maligno, el cual nosotros conocemos como Satanás o diablo, que se opone, se levanta contra todo lo que tiene nombre de Dios o es objeto de culto. Por eso habla referente al hombre de pecado que se manifestará en el día postrero acerca de ello, porque está levantado, ¿cierto? Ha sido advenido por el poder del diablo. Interesante, ¿no? De manera que Moisés lleva por fin a hablar de manera objetiva de este texto dos cosas importantes. Primero, para oponerse a la tendencia de los contemporáneos a la superstición pagana. Recordemos que Moisés está escribiendo esto ya en el tiempo en que la raza humana lleva bastante tiempo sobre la tierra, ¿cierto? Y se ha propagado el pecado y el paganismo abundaba ¿en relación a qué? En relación a la capacidad que tenían los hombres de involucrarse con el mundo espiritual maligno. Por eso que Moisés no está haciendo una alusión más profunda a eso, sino que está exponiendo o escribiendo tal cual se le ha dicho, para no fomentar, ¿cierto?, el que los hombres se relacionaran con el mundo de los espíritus, como ya se practicaba en el paganismo, ¿cierto? A esa tendencia que tenían los contemporáneos a la superstición pagana y al hábito de relacionarse con el reino de los demonios, como para evitar animar también la disposición, que es el segundo punto, a transferir, y esto es lo que nos importa a nosotros, la culpa de ese primer pecado al espíritu maligno, que es lo que nosotros encontramos también en el relato. ¿Qué dijo el hombre? La mujer que me diste. ¿Qué dijo la mujer? No, sino que la serpiente me engañó y yo comí. Ellos están tratando de transferirse la culpa. Y esa culpa es intransferible a nada externo. El hombre era culpable. Y ya vamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué es culpable? Número uno, porque ese ser, esa serpiente, era mucho más inferior que él.
Dios le había dado dominio y autoridad sobre todos los animales, sobre todos los seres vivientes. Es más, Adán mismo había puesto el nombre a aquellos animales, reconociendo las características, las cualidades que los animales tenían, con esa sabiduría con la cual Dios, con esa inteligencia con la cual Dios dotó al hombre. Por favor, entendamos bien eso, porque eso nos está mostrando a nosotros cuán terrible, cuán degradado, cuán perverso, cuán maldita es la actividad pecaminosa. Y cuán perverso fue ese primer pecado con el cual el hombre se levantó en contra de aquel que lo había levantado del polvo de la tierra, como dice Calvino en la Institución de la Religión. Él olvidó, así, de todos los bienes que Dios lo había dotado, de que lo había hecho conforme a su imagen, a su semejanza, de que había soplado en sus narices aliento de vida. Y eso no es muy distinto a la actividad pecaminosa en el día de hoy, porque los hombres ignoran voluntariamente que han sido enriquecidos por la gracia abundante de nuestro Dios. Es lo que nosotros olvidamos cuando, llevados por la tentación, por nuestra concupiscencia, somos seducidos, atraídos, y cuando pecamos, olvidamos de la misma manera que olvidó Adán en el principio. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Entonces, Moisés escribió con mucho cuidado, de manera objetiva, para, número uno, no dejar pie a aquellos que tenían, ¿cierto?, la actividad del mundo contemporáneo de relacionarse con el mundo espiritual de los demonios. No. Y también escribió de manera objetiva para que ningún hombre pudiera traspasar la culpa fuera de sí. Es por eso que el relato es así de objetivo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Todo lo demás nosotros lo inferimos, ¿cierto? O lo deducimos del contexto general. Y aquí lo vamos a ver, cómo las Escrituras nos muestran que ese animal habló por la influencia de un espíritu maligno superior. Y ese espíritu maligno superior es aquel que se rebeló contra Dios en este mismo principio de creación. Y que quiso poner en el hombre la misma raíz de pecado. Él es el padre de mentira, él es el que peca desde el principio. Esto encontramos, hermanos, o por esto encontramos lo que se alude al hecho distintivamente en el libro de la sabiduría. Busque Apocalipsis capítulo 2, el verso 24. ¿Está interesante el tema? Apocalipsis capítulo 2, el verso 24. Es importante, hermano, porque con esto nosotros tenemos, pero cientos, si no miles de argumentos para exponer correctamente esta doctrina. Y no podemos reconocerla sino partiendo aquí, en donde comenzó, en el origen. Porque de allí se tomó Pelagio para introducir su doctrina herética. Él hizo una mala exposición de el pecado original. Apocalipsis capítulo 2 y el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, fíjese a qué apunta, ¿cierto? Es enseñanza, ya sabemos nosotros que doctrina es enseñanza, ¿no? Y no han conocido lo que ellos llaman, ¿qué llaman? Las profundidades de Satanás. Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Eso se les había sido enseñado. Aquí hace alusión a lo que esta profetisa que estaba en medio de esta iglesia, ¿cierto? Influenciada, ¿cierto? O reconocida o tipificada bajo el nombre de Jezabel, les enseñaba
a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí vemos la relación que tenía el mundo pagano con la adoración a los demonios. ¿Ya? Ve cómo el texto general nos está hablando o dando luces respecto de lo que está sucediendo en el comienzo. Y no solo se encuentra constantemente, hermanos, en los escritos rabínicos, donde el príncipe de los espíritus malignos es llamado la serpiente antigua o la serpiente. Y con referencia a este relato, también tenemos lo que nosotros se nos ha sido testificado por Cristo y por sus apóstoles. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 44. Oh, hermano, yo verdaderamente no sé, pero a mí me pasa que cuando uno va viendo este navegar en las Escrituras, esta relación tan perfecta, tan bendita que tiene la palabra y cómo nos va guiando y cómo nos va abriendo el entendimiento, es una alegría. Juan capítulo 8, el verso 44, leemos allí: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? Y les dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y les dice: él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué principio? Este principio, el que estamos revisando. ¿Dónde se origina nuestro pecado? ¿Cierto? Y no ha, escuche bien, permanecido en la verdad, asimismo como el hombre tampoco permaneció en la verdad. Porque si hubiese permanecido en la verdad, ¿cuál verdad? El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Si hubiese permanecido en esa verdad, estaríamos al día de hoy todavía disfrutando de esa libertad, de ese goce, de esa bendición, de estar con nuestras voluntades libres para sujetarnos a la voluntad de Dios. Hoy día, nosotros como creyentes, ya siendo sido salvos por la gracia de nuestro Salvador, se nos ha dado la libertad nuevamente con el nuevo nacimiento de poder sujetarnos voluntariamente a la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que procura en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Cuando habla, dice, Él no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en Él. Con que Dios os ha dicho, no comáis. ¿Se entiende? Cuando habla mentira. No podía haberles dicho nada verdadero, sino lo primero que les dijo fue una mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante el texto. Eso es el relato, eso es lo que Jesús nos está mostrando respecto a este ser maligno que tomó dominio de la serpiente para hacer caer a nuestros primeros padres. Pero eso no hace o no justifica que nosotros queramos traspasar nuestra culpabilidad al tentador. Veamos lo que nos sigue relatando las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 11 y el verso 3. Pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia. Y en el relato de Génesis vemos que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Con su astucia engañó a Eva. Y aquí introduce algo interesante. Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué hizo este ser maligno por medio de la serpiente cuando introdujo esta mentira? Fue extraviar los sentidos
que ellos tenían perfectamente ordenado respecto de la fidelidad a la palabra de Dios para llevarlos al fin que Él quería procurar: dañar a Dios, haciendo pecar al hombre. Pero esto no exculpa la responsabilidad del hombre, ni tampoco todo esto que está sucediendo está fuera del dominio ni de la voluntad de Dios, conforme a su diseño, conforme a su propósito. Qué lindo, hermano, es poder exponer las Escrituras con claridad. Qué glorioso es poder navegar por ellas con la guianza del Espíritu de Dios, a través de su revelación. Vea el verso 14 de 2 Corintios capítulo 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, o sea, esto no nos debe sorprender a nosotros, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es interesante lo que el apóstol nos está mostrando aquí. Revisemos por favor Romanos capítulo 16 y el verso 20. Romanos capítulo 16 y el verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Haciendo alusión a la serpiente antigua, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, el verso 9. Vemos como toda la Escritura nos está mostrando. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo, el acusador, el opositor, y Satanás, el tentador, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Podemos entender por qué dice engaña al mundo entero? Sí, el mundo, el sistema está bajo el poder de este ser maligno, en el sentido de que él lleva los sentidos de las personas extraviándolos de la fidelidad de Cristo, ¿cierto? Pero dice esto respecto de que en ese principio Él engañó al mundo entero, porque engañó al mundo entero en nuestros primeros padres. Porque ese engaño, esa culpa, ese pecado, se nos fue imputado a toda la descendencia de Adán. Alabado sea Dios. Capítulo 20 de Apocalipsis y el verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Ve? La serpiente antigua, el dragón, es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Y lo ató por 1000 años. De manera, hermano, que todo esto nos confirma y es confirmado por la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estamos hablando, y esto del principio, también es confirmado por la tentación de nuestro Señor. La tentación de Cristo, hermano, es equivalente a la de Adán. Es equivalente. Cristo fue tentado por el diablo, no solo como Adán. Antes, porque Adán había sido tentado y vencido. Cristo fue tentado, pero él salió victorioso. ¿Para qué? Para que por medio de vencer al tentador, aquel que venía a tentar a Cristo, ¿cierto? Cristo lo venció, para que por medio de haber vencido al tentador, aquel que tentó a nuestros primeros padres, a la primera pareja, ¿cierto? Para que por medio de haber vencido al tentador, Cristo pudiera arrebatar del diablo ese dominio sobre toda la raza humana que se había asegurado
con su victoria sobre la primera pareja. Pero es comparable esa tentación a la tentación de nuestro